Vamos a dar inicio. Presento primero a nuestros panelistas de derecha a izquierda mía, al arquitecto Martín Gutiérrez Millá, que es especialista en estructuras de escuelas, de edificios educativos, al arquitecto Gilberto Muñoz, quien también es profesor de la facultad y especialista en construcción de hospitales, y al doctor Salvador Duarte, quien también asimismo ha centrado su especialización, su interés en estos edificios de salud. Entonces, si les parece bien, daremos pie a la primera intervención del arquitecto Gutiérrez Millá. Muy buenas tardes, Martín Gutiérrez servidor. En el orden que se nos plantearon las preguntas para este conversatorio, preparé un pequeño resumen que hubiera querido exponerlo gráficamente, pero parece que no es posible. Voy a comentarlo brevemente para ver, en principio, la calidad del equipamiento ante los fenómenos perturbadores. Hacemos énfasis en el aspecto sísmico, no es el único, pero en este conversatorio es el tema, y para determinar la calidad de una edificación, independientemente de si es educativa, si es del área de salud o cualquier otra, tenemos en nuestro reglamento de construcciones del 2016 elementos puntuales, muy breves, que debemos tomar en cuenta. Y este concepto es desde el ámbito estudiantil. Nosotros en la facultad tratamos de que el alumno tenga conocimiento amplio de nuestra normatividad. Ocasionalmente los proyectos resultan pues con una intención estética, artística, que obviamente debe ser contemplada, pero olvidamos un poco la parte técnica, la parte tecnológica. Y una de ellas, o la fuente principal de este aspecto, es nuestra normatividad. Y de entrada, pues podemos suponer que debemos saber en qué terreno vamos a construir. El Distrito Federal está dividido en 3 zonas, de las cuales, si el proyecto es aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, pues tenemos que identificar estas 3 zonas. Esto nos lo marca con toda claridad el título 6º, que se refiere a la seguridad estructural de las construcciones. El artículo 170 específicamente nos habla de las características de la zona 1, 2 y 3, respectivamente lomas, transición y zona lacustre. Esto es el primer punto que debemos tener en cuenta para tener una calidad del equipamiento. El equipamiento, llámese lo que ustedes quieran, oficinas, habitación, hospitales, escuelas. Está perfectamente regionalizado en nuestro reglamento y debemos identificar el tipo, la clasificación de la construcción. Nuestro tema, hospitales y escuelas, cae en el artículo 139 de nuestro reglamento y divide en 2 grupos importantes, el grupo A y el grupo B. Esto estoy pensando en un proyecto nuevo. Obviamente, si nos toca revisar una estructura, una instalación, como es el caso ahorita del programa que lleva a cabo la Facultad de Arquitectura de realizar escuelas, tenemos que identificar todo esto para saber cuáles son las características que debe tener esa edificación. Y no básicamente ver si hubo una grieta, si hubo una fisura, etc. El grupo A cae en los hospitales como parte principal, es un subgrupo A1 que debe tener ciertas características estructurales que lo marca la norma técnica complementaria al respecto. Y en el caso de edificios educativos, tenemos 2 clases, el A2, que se refiere, A1, no, sí, correcto, A2, que se refiere a escuelas de educación preescolar, primarias y secundarias, que está dentro del grupo A. Y ya en el grupo B
aparecen las escuelas de educación media superior y superior. Aquí se incluyen las edificaciones anexas a hospitales. El hospital como tal es grupo A, pero en B1 todas las edificaciones que están alrededor de hospitales tienen ciertas características que hay que tener en cuenta. Otro aspecto importante para ver la calidad tanto de un proyecto como de una edificación es las características propias de la forma. En planta, el artículo 140 de nuestro reglamento las explica claramente y se apoya en las normas técnicas complementarias. Tiene que tener cierta regularidad en planta. La proporción idónea es 1:1, una planta cuadrada, pero no necesariamente puede ser 2:1. Esto no significa que nuestros proyectos sean totalmente regulares, rectangulares o cuadrados, sino que existen las juntas constructivas y podemos dar el aspecto estético formal a nuestros proyectos. También tenemos una proporción entre base y altura. Todo esto en el artículo 140. Debe haber una cierta regularidad en esta forma para poder considerar que un edificio tiene calidad estructural, que no es vulnerable a ciertos eventos sísmicos en este caso. Esto nos da forma de calificar una edificación o de generar un proyecto en el caso de estudiantes de ingeniería o arquitectura. Tenemos otro aspecto importante que es ya en una edificación, la separación de colindancias. Tenemos que ver qué hay ahí. La separación de colindancias por receta nos dicen que son 5 centímetros, pero no es así, depende de la zona en que estemos proyectando o estemos construyendo. Y así tenemos en el artículo 166 los datos prácticos para determinar esa separación de colindancias. Zona 1, 5 milímetros por la altura del edificio. Zona 2, 7 milímetros. Zona 3, 12 milímetros por la altura. Estos conceptos nos van a ir determinando si el edificio tiene calidad o no, o tiene menos aspectos vulnerables. Se trata de identificar, cuando nosotros vamos como director responsables de obra a ver una edificación, pues es aquí donde tenemos que empezar a detectar el tipo de edificación que se tiene. No sé si continúo con mantenimiento. Sí, continúo. Bien, en el aspecto de mantenimiento, bueno, para efectos del rubro anterior, pues se hace una ficha, se levantan los daños y se da un dictamen con respecto a los aspectos a reparar y a la vulnerabilidad del edificio. Podemos decir que un edificio es seguro desde ver nada más la planta y ver la proporción del lado más corto, más largo con la altura. Desde ahí empezamos a determinar qué sucede con nuestro mantenimiento. La pregunta número 2 de este conversatorio era el mantenimiento y medidas de seguridad. Casualmente el día de hoy tuve la oportunidad de ver un kinder, un preescolar, en donde hubo un daño en una esquina de un aula que sufrió el daño debido a que constantemente hay humedad en ese elemento. Subimos a la planta de azoteas y detectamos que hay un hundimiento en la losa, una flecha, y se hace constantemente un charco en la azotea. Toda esa humedad está bajando, humedece la columna y las traves que concluyen en ese nodo. Con el sismo que tuvimos, pues obviamente que lo quebró. Hay que reparar. No se va a caer el edificio, pero sí sufrió daños importantes por falta de mantenimiento. Una cosa muy simple, pero que debemos considerar como parte de las medidas de seguridad. Impermeabilización en los inmuebles es algo que debemos considerar
parte primordial, porque no es la molestia de ver una gotera, sino es el daño que causa la humedad a la estructura, a las losas, a las columnas y a las traves o dalas o castillos. Incluso a los mismos muros, los aplanados empiezan a tener deterioro. Otro aspecto que no encontramos por ningún lado y que lo dicta el reglamento es que todas las edificaciones deben tener un manual de mantenimiento. De varios inmuebles que hemos tenido oportunidad de revisar, ni siquiera tienen idea de qué es eso. Yo les hago siempre el símil a cuando adquirimos un vehículo nuevo de agencia. Nos dan un manual de mantenimiento preventivo, correctivo, y nos dan uno de instrucciones de cómo utilizar equipo, el mismo inmueble como tal, cosa que en las edificaciones debía ser primordial y no se cuenta con ello. Entonces el mantenimiento provoca inseguridad, la falta de mantenimiento provoca inseguridades. La pregunta número 3 era la previsión y mitigación en inmuebles de educación y salud. ¿Cómo podemos prevenir y cómo podemos mitigar aspectos como resultado de un sismo? Tenemos aquí en mi gráfica, desgraciadamente no lo pueden ver, el mapa que nos da Senapred de las zonas de menor a mayor riesgo sísmico, acompañado de otro que nos dice las aceleraciones detectadas en esas mismas franjas de la República. Esto nos permite saber que mi edificio tiene más o menos vulnerabilidad al estar en determinada zona, ya sea de la ciudad o de toda la República en este caso. Entonces es importante acudir a esos manuales, están en línea, Senapred los tiene perfectamente diseñados y a la disposición de todos. Como estudiantes, a mis alumnos yo les pido que consulten todo esto, ¿verdad? Porque un proyecto debe estar considerado todo esto. Bueno, aquí tenía ahí una definición de lo que es Mercalli y de lo que es Richter, las diferencias, ¿verdad? Indican el grado de daño en Mercalli y en el de Richter mide la cantidad de energía liberada en un movimiento sísmico. La previsión para estos elementos, esto lo marca Senapred con toda claridad. Como primer elemento es información general del inmueble para la ficha informativa que debemos tener de nuestros inmuebles o de un inmueble que se vaya a revisar. Se habla, digamos, de la información general, cómo son los nombres, lugares, ubicación, los propietarios, el número de usuarios, el aforo que tiene un edificio. Es importante, podemos tener muchos metros cuadrados pero un aforo pequeño o viceversa. Esto hay que tenerlo muy en cuenta como prevención y como mitigación de los elementos. El sistema estructural nos habla de qué es mi edificio, concreto, acero, mixto, etc. ¿Cómo vamos a evaluar los daños? Primero los geotécnicos, lo comentaba nuestro director, esa es la parte primordial. ¿En qué suelo estoy? No estoy parado, ¿verdad? Es lo primerito que tenemos que ver en un edificio y como prevención. Nos habla de revisar losas, entrepisos, columnas. Todo esto es de Senapred, del formato de Senapred. El siguiente punto es tener un croquis del inmueble con los daños detectados y ver estructuralmente cuál es la condición del inmueble para no tener problemas. El artículo 179 de nuestro reglamento nos dice que los propietarios o poseedores tienen la obligación de dar mantenimiento y de reportar cualquier daño estructural a la delegación correspondiente, situación que no se lleva a cabo, ¿verdad? Es otro aspecto de prevenir. Si yo veo que mi losa se está flechando y digo, bueno, pues no pasa nada, o le meto más
aplanado, más yeso del otro lado para que no se vea, o meto un falso plafón, pues estoy incurriendo en una falta de predicción. Al rato se va a venir para abajo esa losa. Las siguientes participaciones que podrán profundizar en algunos de los temas que ya se plantearon. Aquí ya hay algunos que a mí me gustaría retomar ya más adelante cuando demos paso a las preguntas de ustedes. En segundo lugar le voy a pasar el micrófono al arquitecto Gilberto Muñoz, ¿sí? Muñoz, para que nos haga su presentación. Bien, buenas tardes. Bueno, primero me da mucho gusto estar con compañeros de la escuela. Le digo de la escuela porque fuimos compañeros de escuela, casi de la preparatoria. Pero además porque están ustedes enfrente con respecto a un tema que es el conversar sobre lo que ha pasado. Y me gustaría un poco tomar los conceptos que manejaba el arquitecto Tomás Aguirre en relación precisamente a las cuestiones de lo que son los derechos humanos. Si bien recuerdo, y seguramente ustedes no lo recuerdan porque no estaban en esa época, en el 85, nos tocó vivirlo profundamente. Estar en los eventos, ver toda la parte de lo que sería una ciudad casi devastada, bombardeada prácticamente. La colonia Roma parecía que la habían bombardeado, durante meses estuvo así. Y finalmente, en lo que nos toca a nosotros con respecto a hospitales, tardamos más de 8 o 9 años en reconstruir lo que dañó los hospitales. Hablamos de cerca de 32 años que pasaron el suceso del 85. A este suceso que era fundamental porque nos estaba pegando en lo más fuerte con respecto a lo que yo diría los derechos humanos en términos de lo que es vivienda, educación y salud, porque lo traen en la Constitución. Ustedes vienen y leen su Constitución, aparece como el derecho precisamente a la protección a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación y otros derechos universales que hay. Son cerca de 24 derechos universales y otros tantos son ya más particulares. Bueno, esto no nos puede estar sucediendo después de 32 años, y menos después de que en 1996, después de un gran esfuerzo por parte de la OPS y todo lo que es la Secretaría de Gobernación, se genera lo que son los trámites para formar un comité de hospital seguro. Ya ha tardado, 21 años en irse consolidando en diferentes eventos: 1996, 2004, 2006, 2012, 2015. O sea, ha venido como que evolucionando todo el proceso de lo que es un hospital seguro. Entonces a mí me parece que es muy importante como reflexión que recordemos eso. El problema no es tanto que exista la normatividad, es que se respete la normatividad. O sea, ya existe la normatividad, nos podemos pasar aquí horas y horas diciéndoles todo lo que existe en cuanto a normatividad y nunca vamos a terminar. Pero a mí me queda muy claro que después de 32 años, más bien después de 21 años que ya tenemos la parte del hospital seguro y un reglamento actualizado, se sigue no respetando la normatividad. O sea, los eventos en educación, en hospitales, es imposible que suceda esto, un elemento que es, como dice mi compañero el arquitecto Milla, que no se respete ni siquiera lo que es el seguimiento de estructuras. Los castillos no continúan, las traves no respetan ni siquiera la parte de la dimensión lógica, ni siquiera como un cálculo simplemente lógica, para que esto forme una estructura firme y segura. Entonces, siendo con los derechos humanos, yo creo que si no nos abocamos a lo que es el respetar, porque son los reglamentos, y el tener la ética de la construcción, obviamente desde el proyecto de planeación, no vamos a avanzar nunca. Qué bueno que están como estudiantes, qué bueno que no les ha tocado, por ejemplo, la desgracia de haber hecho algún edificio y que se haya caído, ¿sí? Y que les lleven a memoria todo lo que provocaron, ¿sí? Esto es lo que me quiero remitir. O sea, creo que si lo hacemos vanamente, si lo hacemos ligeramente y no respetamos la normatividad, pueden suceder muchas cosas. Bien, esto era como muy importante para entrar en lo que es la parte de lo que serían los hospitales. Como hospital seguro, quiero dar una pequeña definición para que quede muy claro y ampliar un poquito. Como definición, es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecerán accesibles y funcionando en su máxima capacidad instalada y su misma apertura debe ser inmediatamente después, o sea, debe funcionar inmediatamente después de un fenómeno destructivo de origen natural. Aclaremos un poquito. Dice permanecerán accesibles.
Un hospital hoy en día debe ser la última edificación que es súper redundante. Y es obvio y es lógico. La ciudad se cae una escuela, se cae un mercado, se cae una tienda. ¿A dónde van a acudir al hospital? Pero si el hospital está tirado, está caído, pues ahí se quedó sin ninguna atención. Entonces, es fundamental que los hospitales se calculen, se diseñen, se ubiquen en un lugar seguro y se hagan seguros, porque es el único elemento que debe permanecer en la ciudad, aún pase el de 5, el de 6, el de 8 o el de 9 niveles de sismo, y que no se caiga. Cuando se caen es que algo pasó, y seguramente me van a recordar que no estamos en la universidad, pues seguramente por una falta de ética profesional, institucionalmente, particularmente o en ambas partes. Los que hemos visto, y desgraciadamente algunos afectados como hospitales, han sido lugares que seguramente no estaban en un lugar adecuado, y eso por falta de planeación. Algunos, quiero ser también en ese sentido más preciso, algunos fueron antes del sismo. Sin embargo, después de la normatividad tendrían que haber cambiado la unidad médica o reforzarla al mismo tiempo. Pues no se ha hecho. O sea, tenemos una infraestructura impresionante en lo que es parte del sector público, entre lo que es la Secretaría de Salud, lo que es el Seguro Social, lo que es el ISSSTE, lo que es Pemex, o sea, en toda la República, no solamente en la ciudad, en toda la República, suficiente para darle servicio a todos los mexicanos, de verdad. Indicadores así internacionales que nos norman desde hace mucho tiempo a través de la OMS, manejamos indicadores muy importantes como camas por cada 1000 habitantes. Y nos especifican, tienes que tener mínimo una cama por cada 1000 habitantes o 0.9 camas por cada 1000 habitantes según el país y según el tipo de atención. Si en México juntamos todas las camas del sector público que tenemos instaladas, están cubiertas normativamente la población mexicana. Pero ¿qué pasa? No están bien ubicadas. Algunos son de provincia de ustedes de aquí, de alguna ciudad en el interior de la República, ¿no? Bueno, pero han viajado, me imagino que a Morelia, a Jalisco, bueno, cualquier parte de cualquier ciudad. Ustedes van a ver que en el centro de la ciudad está un hospital de la Secretaría de Salud. A 2 o 3 cuadras está un hospital de ISSSTE. Y otro poquito más por allá está otro de, no sé, el Seguro Social. Bueno, los tres juntos dan como capacidad mayor el indicador de lo que requiere toda la población de ahí. Y si revisa con cuidado la cuestión, por ejemplo, de la operación, el funcionamiento que habla aquí, no trabajan todo el tiempo. Los quirófanos trabajan a la mitad del tiempo, porque a lo mejor el de quirófanos es cirujano del Seguro Social y en la tarde es del ISSSTE, o el de radiología es de la mañana de un lado, por otro lado va a otra institución. ¿Me explico? Entonces esos son elementos que dice, bueno, entonces ¿cómo lo planearon? ¿O cómo está la organización que permite que esto se duplique o que esto no se aproveche? Entonces a mí sí, la verdad que sí me da mucho coraje, porque estamos en una sociedad que trabaja con hospitales hace mucho tiempo, que nos damos cuenta de todo esto, y finalmente, bueno, Salvador fue el presidente de esta sociedad hace tiempo y no nos hacen caso, de verdad. La institución o el sistema operativo de la asignación de lo que es el servicio médico no nos toma en cuenta. Son problemas políticos muy fuertes o de administración muy fuertes que no permiten integrar todo un sistema de salud, obviamente, vamos, de todos los mexicanos como tal. Y revisamos nuevamente la Constitución. Es para todos los mexicanos, ¿sí? O debería ser para todos los mexicanos. Entonces, como datos generales, digo que en términos de hospitales del sector público son suficientes en toda la República, pero están mal ubicados, nada más. Es un principio. Después, como capacidad instalada, también habla aquí sobre que una vez pasado el evento del sismo, el hospital debe seguir funcionando permanentemente. O sea, no se puede interrumpir la operación de un hospital. Imaginemos lo más grave, una persona que esté operando y está el sismo, el médico no puede salir y echarse a correr o ponerse debajo de la puerta, porque a lo mejor tiene metido el bisturí prácticamente cuando está operando, ¿sí? Entonces la ética de los médicos ahí, algunos sí lo respetan y se quedan terminando operando. ¿Por qué? Porque el hospital debe ser seguro. Si no es seguro, pues sale corriendo, porque tal vez se le va a caer la lámpara y lo va a descargar a él y al paciente. Y estamos al paciente. Bueno, entonces esto es lo que quiero que les quede muy claro. Un hospital debe ser totalmente seguro.
operar inmediatamente y continuamente durante todo el tiempo. Si no es que algo pasó en su planeación, en su proyecto, en su construcción, o como decía el arquitecto Milla, en su mantenimiento. Es fundamental que estos pasos sean como continuos, permanentes. Las bitácoras de mantenimiento, los equipos bien cuidados, que no les hayan vendido gato por liebre, que ya pasó la época de ese equipo y ya no funciona, o el técnico no lo sabe manejar. O sea, todo este tipo de cosas que así parecen como de corrupción, son de corrupción, no parecen, son de corrupción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando tengan la oportunidad de avanzar en su profesión, tengan en cuenta que la cuestión de la ética es fundamental. Si ustedes lo hacen correctamente, no requeriríamos normas, no requeriríamos vigilantes, no requeriríamos supervisores, no requeriríamos ningún tipo de gente que nos estuviera cuidando o cuidándose ellos mismos. ¿Me explico? No estaríamos como revisando continuamente lo que estamos haciendo, sino estaríamos seguros de lo que estamos haciendo. Esto lo ven muy claro, por ejemplo, con los japoneses. Si lo hacen mal, hasta se suicidan, Tienen un alto nivel de suicidios, por la ética que manejan, por la cultura que tienen. A muchos nosotros como que nos vale un poquito, La vivienda, ¿por qué no le pasó tanto? Así como reflexión general. Y sobre todo, decimos, es que Chiapas le fue muy mal, ojalá que también, pero no hay tantos muertos, ¿por qué razón? ¿Quién me lo puede decir? Salvador. Dispersión, edificios chaparros. Edificios muy bajitos, o sea, estás en la casa, empiezas a moverse, sales de la puerta, sales del patio. Pero aquí en los edificios que tienen 12 o 13 niveles, bájate las escaleras en menos de 60 segundos, no terminas. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante porque tienen que entender que un hospital debe ser totalmente seguro. Fundamental. Entonces, cuando no es seguro es porque algo sucede. ¿Sí? Ahora revisamos muchos hospitales, muchas escuelas y la verdad que da pena porque algo se ve, se evidencia que algo pasó de mala operación, es una cuestión que no quiero llevar precisamente a la reflexión más como datos técnicos porque llenado de normas y de cosas, la verdad que no tiene sentido. Llenarnos mejor de lo que es la reflexión y lo que es la ética. A mí me parece que es fundamental. Son muchas cosas que habría que revisar, yo también contesté las preguntas, pero creo que estaríamos abordando sobre lo mismo. Y creo que lo más importante es que ustedes tengan la base de lo que están desarrollando perfectamente. Como referencia a todo esto, y un poquito, desgraciadamente, no tuvimos la oportunidad de presentarnos más formalmente, yo les recomiendo que en la cuestión de lo que es la cuestión de su capacitación, de cuestión de lo que es la parte profesional, sobre todo en la arquitectura, no dejen de prepararse. O sea, se integren ya no solamente a maestrías o doctorados, sino a educación continua. La educación antes era muy corta, es decir, bueno, terminando 24 años tu licenciatura, otros 4 años para lo que es la maestría y otros 5 o 6 para lo que es el doctorado. Y luego te olvidas en la arquitectura. Y hay algo que no nos permite que nos estemos registrando y actualizando. Los médicos sí. Si un médico no está registrado y está acreditado y está certificado, no puede seguir operando. Nosotros no. Yo tengo prácticamente 45 años de haber terminado y vean, sigo diciendo mentiras. ¿Sí? Entonces la certificación es fundamental. La educación continua es hasta los 90 años, si pueden y tienen ganas. Bueno, creo que abordaremos por lo mismo. Voy a dejar al doctor Duarte, que es experto precisamente en hospital seguro, para que abunde un poquito más sobre las cuestiones técnicas. Muchas gracias. Perdón, te voy a interrumpir. Pues muchas gracias, arquitecto Gilberto Muñoz. Ella puso sobre la mesa varios, pero hay dos temas que yo quiero remarcar para la fase de discusión, y es la participación de los jóvenes, ¿no? que creo que es otro tema que está definitivamente presente en todos los medios. La participación de los jóvenes, igual que en el 85 yo diría, pero ahora fue de alguna manera inédito, y lo cual ha dado pie a muchas reflexiones. Yo esperaría que al final de esta, dado que la mayoría de la sala está integrado por jóvenes, que nos aportaran sus comentarios. Y el otro tema que bajó urgentemente es la cuestión de la accesibilidad y la localización de los hospitales. Lo que él menciona, el amontonamiento de los hospitales en general en las ciudades, en la zona central, es incomprensible. En el caso de la Ciudad de México, yo les recomiendo un libro
de Carlos Galindo sobre el equipamiento de salud, que está publicado en la colección de posgrado de la UNAM, en donde muestra esta característica perversa. Pero entonces, bueno, doy paso a la participación del doctor Salvador Duarte. Él, como ya se mencionó, es investigador profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y especialista también en el rubro de hospitales. Doctor, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer al doctor Javier Delgado Campos, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, al arquitecto Marcos Massari, director de la Facultad de Arquitectura, su invitación a participar hoy con ustedes en este conversatorio. Mis compañeros ponentes también, buenas tardes. Yo quisiera empezar señalando algunos aspectos para contextualizar la magnitud del problema en el que estamos metidos y que tiene mucho que ver con lo que a ustedes cuando egresen de la facultad pues les va a tocar como campo profesional. Eso me parece que es muy muy importante. Bueno, lo primero que les quiero comentar es que de acuerdo a las cifras del INEGI existen en nuestro país 22.634 inmuebles públicos de salud y 2.960 privados, para un total de 25.594 inmuebles. Del total, más o menos el 60%, hay quienes afirman que es más, pero yo quisiera ser muy conservador en este sentido, el 60%, que equivalen a 15.356 inmuebles, se encuentran en zonas de alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales destructivos que provocan emergencias y desastres. Y eso pues es obvio porque nuestro país, siendo un territorio hermoso, rico en diversidad, pues también es un territorio expuesto a la ocurrencia, la incidencia de fenómenos naturales y antrópicos que provocan emergencias y desastres. En mi opinión, el sismo es el más grave porque no avisa. Ya se ha comentado aquí que a pesar de todo lo que se ha avanzado, no es posible predecir cuándo y a qué horas va a ocurrir un sismo. Yo a mis alumnos en la división, en la carrera de arquitectura de la UAM Xochimilco, les comento una conversación imaginaria. Oye, Javier, ¿en dónde te vas a pasar el sismo de la próxima semana? Y Javier, a quien le gustan los deportes extremos y la adrenalina, me va a contestar, pues me voy a ir al piso 47 de la Torre Latino, porque ahí se siente padrísimo, ¿no? Otros diríamos, yo me voy al bosque de Tlalpan, ahí donde no va a pasar nada. No es posible entonces predecir los sismos. Otro comentario importante que me parece pertinente señalar es que del total de estos 25.594 inmuebles, un gran porcentaje está por cumplir o ya cumplió el término de su vida útil. Ya cumplió su ciclo de vida. Porque antes de saber ustedes que los edificios no son eternos, no tienen vida infinita. No obstante, en México, en la ciudad particularmente, tenemos el primer hospital que se construye en la Nueva España, que es el Hospital de Jesús, en 1524. O sea, en el 2024, dentro de 7 años, va a cumplir 500 años. Es un caso verdaderamente paradigmático. Ustedes ya habrán de imaginar todo lo que se ha modificado en este periodo. Y me parece que sería una injusticia pedirle a ese hospital que hoy cumpla con el reglamento de construcciones y las normas técnicas complementarias. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Cómo ha permanecido? Pues ha superado el reglamento de Dios, todos los sismos, y pues ahí está, cumpliendo con el reglamento de la ciudad. Por eso no se ha demolido, a pesar de que hubo una reparación mayor que promovió Lucas Alamán a finales del siglo XIX, pero ahí está.
Otro comentario importante me parece señalar es que de los casi 2.500 municipios que conforman en nuestro país, solo 100 aproximadamente tienen un reglamento de construcción. El resto está supeditado a la capacidad técnica, a la solvencia ética de los responsables de hacer los edificios, incluyendo los hospitales e incluyendo las escuelas y por supuesto todos los demás géneros tipológicos, ¿no? En nuestro continente solo 2 países no tenemos un reglamento nacional de construcción. Estamos en el top, pero de hasta abajo. México y Belice. O sea, más o menos para que nos vayamos contextualizando. Pero bueno, también para no desanimarnos, también les quiero decir que los 2 únicos países en el mundo que tenemos ley general para el cambio climático somos el Reino Unido y México. O sea, son unas por otras, ¿no? ¿Y por qué menciono el tema del cambio climático? Porque el sismo, los huracanes, las lluvias torrenciales, las inundaciones, no son, y hago hincapié en eso, no son los únicos fenómenos que nos están amenazando. De hecho, el cambio climático, como todos ustedes saben, bueno, excepto el presidente del país del norte vecino, que el cambio climático es un fenómeno que está poniendo en riesgo no a un país o a 2 o a 3, está poniendo en riesgo a todo el planeta. Por eso hablaba de fenómenos naturales y antrópicos o antropológicos, es decir, provocados por la mano por los seres humanos, incluyendo mujeres y hombres. Aquí también la equidad de género es parejita, ¿no? Porque todos contaminamos igual. Bien, una vez hecho esta reflexión, quisiera pasar al tema particular de las preguntas. Ya el arquitecto Gilberto Muñoz ha señalado la existencia de un programa que detonó la Organización de las Naciones Unidas en 2005 y lo hizo en virtud de reconocer el impacto tan grande que tiene a nivel mundial las afectaciones que se provocan en inmuebles para la salud en todo el mundo, por sismos, por erupciones volcánicas, por incendios, por inundaciones, etc. Y también por emergencias químicas. Entonces, en ese sentido, las Naciones Unidas está operando hoy por hoy un programa a través de sus agencias internacionales de salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y aquí me quiero referir a una de las preguntas, que es la primera. ¿Cuáles son, dice la pregunta guía número 1, los criterios para determinar la calidad del equipamiento ante fenómenos perturbadores? El programa Hospital Seguro, de que México también, dicho sea de paso, es líder a nivel mundial, ¿no? También es una buena noticia, ¿no? Luego les doy las malas, pero por lo pronto, pues para animar la charla, quiero que nos sintamos orgullosos, porque estuvimos a punto de obtener el premio Sasakawa, que otorga la Organización de Naciones Unidas, por haber sido el país que más promovió y avanzó en el programa Hospital Seguro. Solo que se nos atravesó la explosión del hospital de Coajimalpa. En el Inter, que estaba el proceso para la reunión en Ginebra, pues se atravesó la explosión y bueno, pues nos quedamos sin premio, ¿no? Y me acordé de aquel programa que seguramente algunos habrán escuchado, ese Lástima Margarito, ¿no? También que íbamos y se nos atravesó el hospital de Coajimalpa. Pero bueno, si ustedes recuerdan, la explosión no fue directamente provocada por el hospital, fue una pipa que fue a suministrar gas, una pipa que tenía una válvula que no era la que debía haber tenido, una fuga y bueno, pues una explosión enorme. Entonces el programa Hospital Seguro, aquí quiero hacer énfasis, toma en cuenta los siguientes aspectos: seguridad en elementos estructurales, es decir, todos aquellos elementos que conforman el esqueleto que sostiene al hospital: suelo, cimentación, estructura portante y elementos de cerramiento, traves, losas de entrepiso y losas de azotea, ¿no?
El otro rubro que se evalúa es seguridad en elementos no estructurales. Es decir, todos aquellos otros elementos que sin ser parte de la estructura son indispensables para la operación del hospital. Redes de instalaciones, hidráulica, sanitaria, eléctrica, telecomunicaciones, gases medicinales, aire acondicionado, etc. Y elementos arquitectónicos. ¿Cuáles? Plafones, muros divisorios, mamparas, es decir, todos aquellos elementos que forman parte de los elementos no estructurales y que son, pues, como una de las actividades que principalmente hacemos nosotros como arquitectos. En análisis clínico, imagínense que se les voltean las máquinas del cromatógrafo de gases, es decir, al final, ¿de qué me sirve que la estructura no se haya caído o no se haya dañado si se me cayeron los plafones o si se me cayeron los muros divisorios? Que si bien es cierto no es un daño grave, pero me saca al hospital de operación. No puedo atender a los pacientes que se me van a presentar como producto de la emergencia. El otro grupo finalmente es la capacidad funcional. La capacidad funcional del programa Hospital Seguro tiene que ver con una evaluación que hacen los médicos para verificar cuál es la capacidad de respuesta para atender a las personas que van a resultar afectadas ante un fenómeno como el sismo. Digamos que el término, ya el arquitecto Gilberto Muñoz hacía referencia a la definición del hospital seguro. Tiene que ser un hospital que permanezca funcionando al 100% en el mismo lugar durante y después de que ocurra el fenómeno que está perturbando. O sea, no se vale que se caigan los plafones, por supuesto, mucho menos que se caiga la estructura, porque eso sería un colapso total. Ahora bien, esto es posible hacerlo. Y es posible hacerlo porque hemos visto que una parte de la filosofía del diseño estructural que aparecía en los reglamentos era que en el diseño y cálculo estructural se toleraban daños, siempre y cuando estos fueran reparables. Bueno, por fortuna esto que ya se puso sobre la mesa y pues ya estamos de alguna manera presionando a los estructuristas a que modifiquen ese criterio que tiene que ver con la filosofía del diseño y cálculo estructural, se esté modificando. Existe el conocimiento, existe la tecnología, existen los materiales, existimos los profesionales que podemos hacer no solo los hospitales y las escuelas, podemos hacer las ciudades completamente resilientes. Este es un concepto interesante que ha puesto de boga la Organización de las Naciones Unidas y que rápidamente voy a definir. La resiliencia es la capacidad de la infraestructura para soportar los efectos nocivos que le puede provocar un fenómeno natural o antrópico. Alguien diría, la resiliencia es la capacidad de florecer en medio de la adversidad. Y tiene que ver con la resiliencia de nuestras ciudades. La resiliencia social depende de la resiliencia de la infraestructura. Y existen los conocimientos, la tecnología y todo aquello que es necesario para hacer que nuestras ciudades y nuestros edificios, incluyendo las viviendas, sean resilientes. El tema aquí es una relación de costo-beneficio, pero la tecnología existe. ¿Qué acciones de mantenimiento y medidas de seguridad se llevan a cabo para el equipamiento educativo? Bueno, una de las cosas que el programa Hospital Seguro hace es a través de un grupo de más o menos 1.500 evaluadores que hemos sido capacitados a través de un curso en línea en todo el territorio nacional. Se hacen evaluaciones, llevamos más o menos alrededor de 950 evaluaciones del universo de hospitales que ya mencioné al principio, o sea, todavía nos falta un buen trecho, no obstante lo cual, como dije, en nuestro país es líder en esto. El mantenimiento es efectivamente una condición sine qua non. Podemos hacer que los edificios duren no solo 50, sino más años. Y hago la analogía con las personas, los que no vamos al médico de manera preventiva, que no nos cuidamos, que no hacemos dieta, que no hacemos ejercicio, pues obviamente somos más proclives a enfermarnos, ¿no? Hacemos un mantenimiento preventivo
A los edificios hay que hacerles lo mismo. Los edificios solamente son nuevos el día del estreno. Al día siguiente hay que empezar a hacer el mantenimiento. La clave para mantener un edificio en buenas condiciones es un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo. Eso es bien importante. Y lamentablemente en el sector público, pues por razones que yo no quisiera abundar en este momento, los presupuestos para conservación y mantenimiento no siempre son los más adecuados. El personal que es el responsable de hacer esas tareas de mantenimiento preventivo y correctivo no siempre es el más capacitado. ¿Y qué pasa? Pues los edificios se van deteriorando hasta que llega el momento en el que resulta más caro resarcir y tratar de recuperar que demolerlos y hacerlos nuevos. Eso le está pasando a muchos de nuestros edificios hospitalarios. Edificios que por más dinero que les inviertas ya no va a ser posible meterlos dentro del actual marco normativo. Entonces el mantenimiento es bien importante. ¿Cuáles son los principales retos? Es la siguiente pregunta para la reconstrucción de los inmuebles afectados. Yo creo que el reto es muy grande. Por eso quise hacer énfasis en la parte inicial, en el sentido de dimensionar el tamaño del problema. Muchísimos inmuebles públicos y privados, marcos normativos que ya quedaron superados, que ya son obsoletos. De hecho, cada que ocurre un sismo de gran magnitud e intensidad, se actualizan los reglamentos. En este momento estamos en proceso para actualizar y hacer que el control de la seguridad ante fenómenos sísmicos sea cada vez mayor. Se me acabó el tiempo, me quedan otras preguntas, pero bueno, yo espero que en el diálogo con todos ustedes y los panelistas podamos ahondar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, después de que el doctor Duarte ya me echó a perder mis vacaciones en la Torre Latinoamericana, vamos a dar paso a las preguntas de ustedes, a la participación de ustedes, no sin antes rescatar dos ideas que creo que merece la pena resaltar de esta intervención, y es este dato del 60% de inmuebles en zonas de alta vulnerabilidad es realmente para preocuparse. Sobre todo porque, como lo mencionó el arquitecto Martín, conocemos cuáles son esas zonas vulnerables. En el caso de la cuenca del Valle, la cuenca de México, perdón, porque no es un valle, esa es otra de las cosas que he aprendido entre los geógrafos. En el caso de la cuenca de México, estas tres grandes zonas, a su vez, sobre todo la intermedia, que es donde se manifestó con mayor fuerza el sismo, está también subdividido en subáreas todavía dentro de la zona de transición, y esto también es menos conocido, pero también se sabe, ¿no? Entonces esto es importante. Y el otro aspecto que han mencionado nuestros tres panelistas es la cuestión social. Salvador le decía la resiliencia social. Martín se refirió, no le puso de esa manera, pero dijo que uno de los puntos importantes después de un sismo era regresar lo antes posible a la actividad normal. Los psicólogos han mencionado mucho esto, que por mucho que estemos impactados, lo mejor es regresarlo cuanto antes a esa normalidad, aunque sabemos que no va a ser fácil. Y ya el director de la Facultad de Psicología decía que nos va a durar como 3 meses mínimo recuperar, eliminar completamente el estrés postraumático. Bueno, yo creo que pasamos a ustedes la palabra. Hay muchos temas de gran importancia sobre la mesa y nos gustaría tener oportunidad de dar una ronda más de respuestas de nuestros panelistas. Entonces, el que guste. Buenas tardes. Una pregunta muy específica. ¿Existe algún método de valoración para edificios patrimoniales? ¿Alguna metodología específica? Tomando en cuenta que tienen métodos, sistemas constructivos y ubicaciones específicas, ¿no?, en relación a edificios modernos, ¿no? Catalogados. Sí. Una más, acá. Sí, yo quisiera hacerles una pregunta. Espera el micrófono para que te oigan en línea. Gracias. Soy Claudio Martínez, egresado de la facultad.
Y quiero preguntarles cómo se diseña una estructura segura arriba de una grieta. Órale. Ese está aquí. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Quién más? Respuestas. Una más aquí para... Me preocupa más con estas construcciones que fueron construidas antes de estas normatividades, ¿no? Antes del 85 y todo esto, ¿no? ¿Cuál es la forma que van a tener o tienen que ser tratados, ¿no? Principalmente porque pues no cumplen o cumplen a medias estas normativas, ¿no? Esa es principalmente mi duda, ¿no? Muchas gracias. Pues entonces si quieren damos, no sé quién quiere empezar. Bueno, ¿Quieres? va a ver. Es que creo que fueron Para mí. Bueno, para ti, bueno, Me llevo la voz. te llevas la... Bueno, en primer lugar, sobre la primera pregunta, Acre en un momento mencionaba que el reglamento de construcciones es muy claro en cuanto a lo que debe contener un proyecto. La pregunta era ¿dónde consigo visto bueno, un dictamen estructural? Toda edificación, vamos a hablar de las actuales y ahorita contestamos un poquito a la pregunta posterior de edificios o construcciones anteriores a. Actualmente, en la manifestación de construcción, que anteriormente era una licencia de construcción, debe contener toda esta documentación y debe estar registrada en la delegación correspondiente. Ahí podemos solicitar, si no es a través de una inmobiliaria que haya construido un edificio, un conjunto habitacional, la delegación tiene toda esa documentación debidamente registrada. Un DRO, un corresponsable de estructuras, corresponsable de instalaciones en su caso. Entonces debe existir planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones. Sería ahí el punto donde se puede conseguir. Debe existir. Estoy hablando de construcciones recientes. Si nos vamos a edificaciones anteriores a la normatividad, pues estas fueron un poquito más, menos rígidas en cuanto a la documentación, pero existen en el archivo, no tanto de la delegación, sino ya en el archivo de la Nación, licencias de construcción de 1900 hacia acá, y existen planos arquitectónicos constructivos y obviamente la licencia de construcción correspondiente. Ahí están. Tocando un poco la pregunta de qué hacer con los edificios anteriores, del 1900 para atrás, el reglamento nos dice que no aplica una revisión, una reestructuración estándar de los conceptos estructurales que venimos manejando. Esto queda a análisis y estudio del INBA o del INA. En este caso, si es de 1900 para atrás, es de INA. Ellos son los que harían las normas, lo que aplicara a cada proceso constructivo, puesto que cualquier intervención debe ser con base a esa norma que ellos manejan. Por ahí la cuestión de la grieta, en principio no debió construirse ahí, puesto que nuestro reglamento nos dice que debemos hacer un estudio de mecánica de suelos antes de construir cualquier cosa, pero si ya existe, pues la solución es no tener mayores cargas adicionales a lo ya existente y prever, tratar de corregir, mitigar un poco el proceso de esa grieta, si es que se está abriendo, si es que se está marcando, etcétera, ¿no? Pero es un problema muy serio. Ahí la responsabilidad sería de la inmobiliaria que construyó ahí. Si es un particular, pues desgraciadamente sería del propietario la responsabilidad y no tiene una solución estrictamente técnica, sino es una construcción mal hecha, no mal hecha, mal ubicada. No se previó, no se hizo el análisis, no se hizo el estudio previo y bueno, pues ya quedó dentro de ese concepto, ¿no?
No sé si haya otra cosa que se me barra, pero que preguntaron. Yo quisiera nada más complementar una cosa. Sí. Resulta que muchas de las personas que egresamos de la facultad nos hemos encontrado en que aparece un atlas de riesgo que nos señaló usted bien, arquitecto, y vienen muchas grietas. Yo apenas lo vi hace una semana, pero está lleno. Yo ubiqué así a ojo de buen cubero como 40 grietas. Si te pegas el micrófono para que te Como oigan. 40 grietas, y que yo creo que se van a tener que enfrentar los nuevos egresados, aquí todos mis Sí. compañeros, Sí. y que tengan en conciencia ese tipo de situación. Van a tener que hacer obligatoriamente sus estudios de mecánica de suelo, Por que ya está supuesto. establecido, pero a mayor profundidad. Sí. Y un buen instrumento es el atlas de riesgo, que nos dicen algunos críticos que parece ser que está incompleto, que no vienen todos los riesgos, habría que analizarlos posteriormente, qué sucede. Y por otro, yo quisiera hacer una aportación también en el sentido de mi trabajo. Yo fui verificador administrativo y quiero hacer mención que no es lo mismo un plano arquitectónico que un plano estructural, que un plano estructural autorizado. Un plano arquitectónico, un plano estructural puede ser inventado, pero autorizado es la única forma con que se puede proteger el arquitecto de que efectivamente él cumplió. Lo mismo que los datos de la bitácora de obra. Ya en un proceso consejero. Se los dejo a ustedes para que lo graben. Bueno, definitivamente el plano arquitectónico es la propuesta, la distribución de áreas, espacios del proyecto mismo. Y a esa propuesta el estructurista hace sus cálculos, hace una memoria, genera planos estructurales específicos que deben ir firmados por el proyectista de estructuras o el estructurista, y finalmente por un corresponsable en estructuras que dé el aval de que ese proyecto está bien hecho. Eso es la norma para nuestros alumnos, para los que ya tienen una edificación y no tienen nada documentado, pues tienen que recabar esta información. Uno de los puntos importantes pues sería la propia inmobiliaria que construyó o la delegación misma, que debe tener el archivo correspondiente. Y es correcta la aportación. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias. Pasamos al arquitecto Gilberto. Me voy a referir a la parte social. O sea, cómo la sociedad puede intervenir para evaluar o para dar el aval para una construcción, sobre todo en casos de hospitales. Miren, he trabajado mucho tiempo en lo que es la Secretaría de Salud, en el ISSSTE, y normalmente cuando se proyecta un hospital en una ciudad, la mayoría de las que vemos aún son pequeñas, hay quien dice, te voy a dar el terreno fulano de tal. Y está fuera, incluso porque no existe un plan de la ciudad. Y ese terreno fulano de tal, que está prácticamente donado, está fuera de la normatividad. Evidentemente que se puede construir, pero como decía el doctor Duarte, va a ser más costoso. Y aquí aparece lo que es el costo-beneficio. O sea, todo se puede construir, a lo mejor incluso arriba de la grieta, pero va a ser más costosa la estructura. Pero se puede salvar. La idea es precisamente que tengan muy claro ustedes que en el caso de un hospital, una construcción de un hospital, por decirles un dato, que cueste 100 millones de pesos, construirlo, que a lo mejor es mucho, en términos de lo que es la operación y el mantenimiento de la unidad, se van a gastar una cantidad año y medio máximo cada vez. O sea, podrían construir un hospital una vez y media cada año, o sea, completo, por la pura operación y mantenimiento del hospital. O sea, lo importante no es la construcción, lo importante es operar el hospital. O sea, lo que nos rebasa toda la parte de los hospitales es cómo se opera, cómo se mantiene, no la construcción, incluyendo todos los elementos estructurales, equipamiento, que casi el 60% de la construcción, la operación es carísima. Entonces es muy importante que la parte de la ubicación, al menos, sí considere los elementos que son más seguros.
Y esto no solamente sucede en la parte de lo que es la parte oficial, la parte del Estado, sino los particulares, y voy a dar algunos ejemplos. ¿Conocen los hospitales Ángeles? ¿Dónde quieren estar los hospitales? Antes eran los hermanos Vázquez Muebleros, ¿no? Hoy son hospitaleros. Pero antes en la colonia Roma había como el Dalinde, el Metropolitano, el Londres, ahora son Ángeles. Y están en una zona muy cuestionable en cuanto a la seguridad. Entonces lo que requerimos es información para que la ciudadanía pueda opinar y también para que pueda ir a un lugar bastante seguro. No solamente en cuestiones de lo que es la parte estructural, sino seguro en cuanto a la atención y calidad de lo que es el servicio médico. Creo que esto puede servir para que ustedes se vayan informando de lo que es importante, ¿sí? Y como dice el doctor, todo se puede construir, pero es más caro. Imagínense en una ciudad donde tenemos el hospital lo más cercano posible a las vías de comunicación y lo ponen afuera de la ciudad. A lo mejor ya venían todos los terrenos antes, como el caso del aeropuerto, ¿no? Es un problema de corrupción, pero sí requerimos que estén ustedes informados para que tengan la oportunidad como ciudadanos puedan opinar. Bueno, yo voy a tratar de responder a las 3 preguntas. En relación a la primera de cómo solicitar las fichas para constatar que se está cumpliendo con el mantenimiento en hospitales y escuelas. Esta es obligación del propietario. Siendo un propietario una entidad pública o una entidad de la iniciativa privada, es su responsabilidad garantizar que cuando nosotros ingresamos a cualquier espacio, este reúne las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo las actividades para las cuales está diseñado el edificio. O sea, es responsabilidad de quien se ostenta como propietario. Si entramos a un edificio del IMSS, pues es responsabilidad del IMSS, del ISSSTE, pero si entramos al hospital privado de Alinde, pues entonces es responsabilidad del hospital de Alinde asegurarse que su inmueble cumple con todas las condiciones necesarias para ofrecer en condiciones de seguridad el servicio de salud. En relación a la siguiente pregunta si se estaban considerando los edificios patrimoniales, ya el arquitecto Martín Gutiérrez ya hizo el comentario. Sin embargo, bueno, caso por caso, el INA o el INBA tienen que abordar la solución del proyecto y hoy, por ejemplo, como consecuencia de los sismos, se cayeron o se dañaron gravemente una gran cantidad de iglesias del siglo XVI, XVII, con tecnologías de adobe, etc. Entonces el INA o el INBA tendrán que abordar caso por caso y proponer las medidas de reparación y de reforzamiento. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa. No es la tónica a intervenir los edificios, independientemente del género de edilicio, para regresarlos al estado que tenían antes de los sismos del 7 y del 19. Es necesario reforzarlos. ¿Por qué? Yo no quiero ser ave del mal agüero, pero el problema es que va a seguir temblando. Y el sismo que estamos esperando es el que se va a generar, o los que se van a generar frente a las costas de Guerrero. Según especialistas, geólogos, yo sé que, pero los especialistas en cuestiones sismológicas hablan de un sismo que va a andar entre 8.2 y 8.4 grados en escala de Richter. El que nos pegó a 120 kilómetros en los límites de Puebla y Morelos fue de 8.2, ¿no? El problema fue que estuvo muy cerquita. Este va a estar un poco más lejos, más o menos a 300, 350 kilómetros, es donde se supone que se va a generar el epicentro. Para que tengan una referencia, el del 85 fue en la desembocadura del río Balsas, más o menos a 410 kilómetros de distancia de la ciudad y a 16 kilómetros de profundidad. Entonces, esto me parece que es importante saber que se van a volver a presentar. Particularmente para el caso de edificios patrimoniales, hay un texto que elaboró el doctor Roberto Meli Piraya, que se usa como una de las referencias bibliográficas más importantes. El doctor Meli es un connotado investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, profesor emérito, una autoridad en el tema, exdirector del Centro Nacional de Prevención de Desastres.
Y él tiene un texto que, insisto, los que se dedican, y en mi división, en la UAM Xochimilco, hay todo un grupo que se dedica justamente al tema de edificios patrimoniales. La siguiente pregunta de cómo se diseña una estructura arriba de una grieta, pues de manera insensata. Yo no creo, y aquí conozco casos que se han dado así, pero yo no creo que nadie en su sano juicio se atreva a construir una escuela o un hospital arriba de una grieta. Sin embargo, ha pasado. ¿Y por qué ha pasado? Caso de Morelia, una institución muy grande de salud, no voy a decir cuál es, hizo su hospital regional número 1, más o menos cerca de 400 camas sensables. Junto con su delegación, hicieron un edificio de hospitalización de más o menos 11 niveles, junto con un área de consulta externa. Hicieron un estudio de mecánica de suelos que resultó ser insuficiente. Al tiempo, ya hace 35 años, que se hizo el proyecto y se hizo el hospital, pues cada que temblaba empezaron a acusarse grietas. Primero fueron fisuras, que es, acuérdense que las estructuras son muy sinceras, rapidito nos dicen si están fallando. Empiezan las fisuras, luego las grietas, el colgamiento, flechas de las losas, y entonces resultó que, para no hacerles larga la historia, tuvieron que demoler el hospital, porque la mitad del mismo estaba sobre un precipicio geológico de 150 metros de profundidad, y la otra mitad, el manto rocoso, estaba a 12 metros de profundidad. Entonces, cada que temblaba, el núcleo de elevadores se abría la fisura, luego la grieta. Nos tocó evaluar ese edificio como parte del programa Hospital Seguro, y pues analizaron varias opciones, desde quitarle pisos. Le quitamos el piso 11, luego el 10, luego el 9, hasta que finalmente se convirtió en una cancha de fútbol, ¿no? Y se hizo el nuevo hospital en otra zona cercana a Morelia. Y en relación al tema de la información que debería de aparecer en las oficinas de licencias, en las delegaciones, nunca encontramos los planos ni las licencias de ese hospital. Sospechosamente, soy sospechosista también, desaparecieron. Entonces, pues no hubo a quién echarle la culpa. ¿A quién le echas la culpa de un edificio que después de 30 años, pues resulta que tuvo que ser demolido y que el nuevo costó $90 millones, más o menos 1.500 millones de pesos? Un edificio que fue mal hecho, ¿cómo debe ser tratado? Pues si tiene remedio, existen métodos que me van a permitir hacer una evaluación diagnóstica y prospectiva para saber si ese edificio que estuvo mal hecho es susceptible o no de ser recuperado a un costo razonable. En el caso de los hospitales, el programa Hospital Seguro todavía no pasa a la siguiente etapa. ¿Cuál es esta etapa? Bueno, ya identificamos el número de hospitales que están en malas condiciones. No sabemos cómo les fue, no nos han dicho cómo les fue ahora con los sismos. Seguramente nos vamos a enterar, porque bueno, pues las noticias rápidamente rebasan las estrategias de sigilo, ¿no? Pero ¿cómo hacerlos? Bueno, hay edificios que son edificios patrimoniales. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Los Ángeles, en el último sismo se desplazó cerca de 15 metros de su base a la hora que tembló. Sin embargo, es uno de los pocos edificios históricos que tienen. Entonces invirtieron una fortuna para regresarles esta condición de seguridad estructural. En el caso nuestro, yo creo que también tenemos, por fortuna, un gran patrimonio histórico que tenemos que preservar, pero entonces deberá ser caso por caso. No podemos establecer como que una regla general. Sí se puede formular ya lo decía el arquitecto Masario, una política pública, y esto sería bien importante para el caso de los hospitales y las escuelas, independientemente de si es la UNAM, la UAM o la escuela primaria o el jardín de niños de Belisario Domínguez. Finalmente son estructuras del grupo A, como ya lo dijo el arquitecto Martín Gutiérrez. Pero entonces tenemos que impulsar una política pública.
Y mi propuesta para que el sustento filosófico de esa política pública es que deben de hacerse hospitales sustentables, habitables, ecológicos, resilientes y bellos. La belleza no está reñida con la resistencia del edificio. La belleza no está reñida con la sustentabilidad, ni tampoco con la habitabilidad. Y me parece que ustedes, como la nueva generación de arquitectos o la generación que recién salió de la facultad, tienen ante sí un gran desafío. Y bueno, el exhorto es para que se comprometan con ese desafío. Quien ya terminó una carrera, y más una carrera de arquitectura, pues obviamente es una gente que ya, digo con respeto para las otras disciplinas, no estoy subestimando a ninguna, pero en el caso nuestro tenemos que ver estética, resistencia a materiales, estática, tenemos que ver montones de cosas, y en cada caso se tiene que hacer una investigación, tenemos que saber de topografía, de mecánica de suelo. O sea, realmente nuestra disciplina per se es una disciplina que tiene una condición multi, inter y transdisciplinaria. Entonces, creo que ustedes tienen en sus manos el desafío para hacer que la nueva generación de edificios mexicanos sean edificios como ya dije. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con los 2 millones que ya tenemos hechos aquí en la cuenca? Lo que pasa es que una parte es la cuenca, pero la Ciudad de México no se acaba en la cuenca. Hay municipios conurbados y pasando Coajimalpa, etcétera. O sea, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esos? ¿Todo es la cuenca? Todavía es la cuenca. Amplió la cuenca. Amplió la cuenca. No, Perdón, nada más incluye la cuestión de inclusión. Incluyentes. Incluyentes. Sí, que sea incluyente. O sea, cuando hablamos de la habitabilidad, necesariamente tenemos que ser incluyente. Pero a mí lo que me parece es que es muy importante justamente que tengamos claro que no solamente es planear el nuevo hábitat, sino intervenir el que ya existe. Porque en proporción lo que podamos hacer este grupo notable de arquitectas y arquitectos va a ser una cantidad mínima comparado con la que ya tenemos. Y la pregunta aquí es, ¿y qué vamos a hacer con lo que ya tenemos? Los énfasis en las principales escuelas de arquitectura, y la mía no es la excepción, es que nos enseñan a planear, proyectar y construir en terrenos baldíos. Está bien papita el asunto, ¿a poco no? Yo los quiero ver haciendo una evaluación diagnóstica de un hospital que está en operación y propongan un sistema de reparación, y además que les pongan como condición que lo van a reparar sin interrumpir la operación y además causando el menor daño y molestias posible. Ni polvo, ni ruido, ni albañiles. Entonces, pues ahí el reto es bastante importante. Muchas gracias. bueno, pues ya estamos prácticamente sobre el fin del tiempo para que nos propusimos para este conversatorio. Yo me atrevo a subrayar solamente 2 temas de los que se han tratado aquí que me parece que son interesantes. Uno fue el atlas de riesgo que ya se mencionó acá por el arquitecto. Efectivamente existe un atlas, este atlas de riesgo, pero ya está superado, ya está obsoleto y además, en mi opinión, incompleto, porque solamente incluía la parte geofísica, es decir, la parte sin considerar la parte de vulnerabilidad social, porque si bien es cierto que todas estas zonas críticas por el riesgo que implican, se multiplican o afectan de manera diferente a distintos grupos sociales. Y esto lo vinculo con el segundo punto que quiero subrayar, lo de las megatorres, que también alguien mencionó, y específicamente creo que Gilberto hizo alusión al sector inmobiliario como un componente más también en esta discusión, que se está hablando de este impacto del sector inmobiliario, las construcciones nuevas que tienen otro tipo de efecto. Ninguna de esas torres se cayó, ¿no? O sea, se puede decir que están bien construidas, pero tienen un impacto muy fuerte en la demanda, en el consumo de agua de las zonas donde están ubicados, de servicios, de eliminación de basura, de generación de basura más bien, perdón, y de una cantidad impresionante de automóviles. Algunas de estas megatowers arrojan a la vialidad entre 300 y 500 automóviles en un solo edificio, lo cual es
ya le da otra dimensión a los temas. Entonces, del Atlas de Riesgo ya es una tarea que la UNAM en su conjunto ha recogido, porque efectivamente es totalmente necesario y actualizarlo. Yo creo que en las próximas semanas veremos esta convocatoria a las distintas institutos facultades para que participen. El de las megatorres también es importante porque esta actividad no está regulada. Si por un lado los sectores de edificaciones en salud y en educación están incluso, podríamos decir, más que regulados, no se cumple, o hay innovaciones o agregaciones recientes, en este campo prácticamente no hay ninguna regulación. Y ustedes lo recordarán, el año pasado, en la discusión que hubo sobre la Constitución de la Ciudad de México, salió a la discusión el tema mal tratado de recuperación de plusvalías, así se le llamó en los medios, en mi opinión mal interpretado, porque realmente no era plusvalía de lo que se estaba hablando, ni tampoco era un impuesto que se estaba proponiendo cobrar a estos inversionistas, sino era retribuir a la ciudad, compensar a la ciudad por las ventajas de localización, eso es muy importante, y por las ventajas de utilización de servicios públicos que todos estamos pagando. E incluso el sector inmobiliario, ustedes recordarán que prácticamente ninguno de estos fuertes grupos económicos y constructores, ninguno objetó nada, porque realmente no se trataba de un impuesto. Si se tratara de un impuesto, olvídense, ahí sí se les dice el 15% de tus ganancias, decir, oye, espérate. O si se tratara de una recuperación de plusvalía, todavía más, porque, y esto lo van a explicar muy bien, y aprovecho para hacerle propaganda al conversatorio de mañana, en el conversatorio que se titula Impacto del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México tras el sismo. Mañana aquí en este mismo lugar, pero no a la misma hora, a las 10 de la mañana, los invitamos a que vengan. En el caso de la plusvalía, no solamente es los servicios que están aprovechando estas nuevas construcciones, sino además, bueno, el costo el sobreprecio que le daba la ventaja de localización, y eso no tiene ningún secreto. Las vialidades principales metropolitanas, digamos, la que entra desde Toluca hacia la Ciudad de México, curiosamente Centro Santa Fe, o la que entra desde Puebla a la ciudad por el aeropuerto, o la que sale de la ciudad hacia Cuernavaca, el periférico, son lugares estratégicos porque esos puntos están bien comunicados, y creo que fue Martín el que mencionó lo de la accesibilidad. Esos puntos tienen accesibilidad, generan accesibilidad para toda la ciudad, y por eso valen más. Pero todavía hay un componente más para que pudiésemos hablar de plusvalía, y es la renta de monopolio, porque la renta de monopolio significa además que el dueño, quien ostenta la propiedad de ese lugar, puede imponer un costo que no tiene que ver ni con el tamaño del predio, ni con la calidad de la construcción, ni nada de esto, sino es el privilegio de estar ubicado ahí. Y él tiene el derecho de ponerle el precio que quiera. Claro, los compradores también tienen, pues, ya más que derecho a decir, pues yo compro ahí porque quiero estar ahí. Bueno, entonces, este tema de la parte geofísica, como componente importante de los efectos del sismo, y la parte de cómo estamos construyendo ciudad, yo creo que son dos de los puntos que los invitamos a profundizar. Mañana también a las 10 de la mañana estará en el Salón A13 el otro panel de la corrupción y sus impactos en los derechos humanos, que también ya también aquí se mencionó que la publicidad aparece. Está aquí afuera en el de estos. Aparece a las 12. Ah, perdón, sí es a las 12, sí, disculpen. Sí. Y mañana mismo en la tarde el panel de transporte público y movilidad. Entonces, pues bueno, les agradecemos su participación.